Gracias, señoría. Gracias. Gracias, señoría. Que pasen los acusados, por favor. Estábamos escuchando los alegatos de clausura por parte de la defensa del acusado Casanova. Y hoy día nos señaló que iba a iniciar el alegato en relación a la calificación jurídica de los delitos. Así es, señoría. Gracias. Votas, señorías. Bueno, sin perjuicio, evidentemente, de la solicitud de absolución que he planteado respecto de los tres hechos, esta defensa, bien vale la pena ocuparse de la calificación jurídica que ha hecho tanto el Ministerio Público como el resto de los acusadores que han adherido a la acusación o la han presentado de manera particular respecto a estos mismos. En lo que dice relación, vuestra señoría, disculpe. En lo que dice relación con el hecho número 1, en primer lugar me voy a hacer cargo de la petición que hacen los acusadores en cuanto aquí se califique el hecho tanto de terrorismo y separadamente los delitos de lesiones menos graves, entiendo en relación de concurso real, con la calificación de delito terrorista. Respecto ya de este primer punto, entiendo que esa alegación o esa petición debiese ser rechazada. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que en caso que este tribunal estime que efectivamente el hecho número 1 constituye un delito de terrorismo, no debiese considerar por separado una penalidad respecto a lo que dice relación con las lesiones menos graves, toda vez que éstas debiesen subsumirse en la figura general de la penalidad del artículo tercero en relación con el número 2 del artículo 2 y también obviamente en relación con el artículo 1 de la Ley de Conductas Terroristas. ¿Por qué digo esto? Sin perjuicio de que más adelante voy a hacer algunas precisiones respecto de la calificación de los delitos de lesiones en cuanto a la calificación que se ha hecho, la verdad es que sean entendidos como lesiones menos graves o como lesiones leves, estas debiesen entenderse subsumidas básicamente por el principio de consunción en la penalidad general, como ya dije, de la figura del artículo número 2, número 2 en relación con el artículo 3 de la ley antiterrorista. Digo esto, vuestras señorías, por lo siguiente, puesto que efectivamente, y tal como lo señala el artículo 3, se contempla un aumento de penalidad solamente para los casos en que se ocasionara la muerte o se ocasionaran lesiones graves. La penalidad general de esta figura del artículo 2, número 2, es la de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado máximo. Y la verdad es que uno puede hacer un símil para estos efectos, para entender lo que estoy diciendo, con la situación en nuestra legislación que ocurre con la regulación del delito de robo. En el caso del robo simple, en el caso del robo con violencia o intimidación, que está tipificado en el artículo 436, inciso primero, que dicho sea de paso tiene exactamente la misma penalidad de este delito, presidio mayor en cualquiera de sus grados,
siempre se ha entendido que las lesiones menos graves y las lesiones leves que se cometan en el contexto de un robo con violencia quedan subsumidas en esta penalidad general del artículo 436, inciso primero. En el caso del robo calificado, en cambio, como lo podemos ver incluso en su actual regulación después de la modificación que se realizó este artículo en la llamada agenda corta del año pasado, la clausura está dada por el artículo 433, número 3, en lo que dice relación con las lesiones graves del artículo 397, número 2 del Código Penal. Entonces, por así decirlo, el piso del robo calificado estaría dado por la figura del artículo 397, número 2. Y lo que dice relación con las lesiones menos graves y las lesiones leves que se causan con el delito de robo con violencia quedan subsumidas por principio de consunción en la figura del robo simple del artículo 436, inciso primero. Siempre se ha entendido así y de hecho la opinión doctrinaria en la que me baso para señalar esto también son los profesores Politov Matos Ramírez en su Derecho Penal, parte especial, editorial jurídica, página 372, y también la opinión del profesor Alfredo Echeverry en Derecho Penal, tomo 3, página 338. Luego entonces, vuestra señoría, si este tribunal estima que efectivamente estamos en presencia de una figura terrorista, no cabe afirmar que conjuntamente se tiene que sancionar las lesiones menos graves por separado en relación de concurso real. Todo ello evidentemente sin perjuicio de que, el hecho de que se hayan verificado lesiones o no pueda ser considerado por parte del tribunal para efectos de la determinación exacta ya de la pena en el delito en cuestión. Pero sin perjuicio de lo anterior, entiende esta defensa, vuestra señoría, que no hay elementos suficientes para sostener que en el hecho número 1, y yo creo que aquí las alegaciones pueden ser también aplicables y la hago extensiva también al hecho número 2, en lo que dice relación con mi representada, es decir, en el hecho de la primera comisaría, entiende esta defensa que no hay antecedentes suficientes para entender que efectivamente estemos frente a una figura de carácter terrorista. Me parece, vuestra señoría, que aquí podemos tener un criterio ya consagrado expresamente en nuestra regulación a través de lo que dispone el artículo 14D de la Ley 17.798. Como bien se sabe, el 6 de febrero del año 2015 entró en vigencia la Ley 20.813, que entre otras cosas, dentro de las modificaciones que realiza a la Ley 17.798 sobre control de armas, realiza o incorpora nuevas figuras criminales, entre ellas la del artículo 14D. Y este nuevo artículo 14D lo que hace es establecer la tipificación de la colocación y detonación, entre otras cosas, por ejemplo, en medios de transporte público, en su inciso primero. De hecho, las diversas penalidades del artículo 14D van a variar en la medida que, en primer lugar, determinar el lugar de colocación y detonación del artefacto explosivo, inciso primero, inciso segundo, y también variará dependiendo del poder expansivo del artefacto explosivo, inciso primero, inciso tercero de la figura del artículo 14D. Entonces, vuestra señoría, y aquí también ya en este punto quiero aclarar algo, no estoy sosteniendo que aquí quepa aplicar retroactivamente la figura del artículo 14D a los hechos que se están investigando en esta causa. Es evidente que no podría ser así. Ahora, de la afirmación, o de la negativa, mejor dicho, de la aplicación retroactiva, no significa que no podamos ocupar el artículo 14D como un criterio de carácter interpretativo para establecer diferencias entre los delitos comunes y las figuras que contempla la Ley de Conducta Terrorista. Por de pronto, como vemos, el solo hecho del lugar de la colocación de un artefacto explosivo ya no nos sirve como criterio diferenciador entre el delito común y la ley antiterrorista. Nuestros legisladores nos están diciendo, la verdad es que si se coloca una bomba en un medio de transporte público, la verdad es que eso por sí solo no nos va a hacer la diferencia entre una conducta terrorista y un delito común. Por cierto que la naturaleza del artefacto explosivo tampoco nos va a hacer la diferencia. Es más, en aquellos casos
donde estemos en presencia de un artefacto explosivo de bajo poder expansivo, la verdad es que entonces habría un elemento para preferir incluso el delito común, toda vez que la penalidad del inciso tercero del artículo 14D es de presidio menor en su grado máximo. O sea, ya estaríamos en presencia de una penalidad bastante menor a la que se contempla en la ley de conducta terroristas. De hecho, ni siquiera las consecuencias de la colocación de dicho artefacto explosivo ya tendría un efecto diferenciador entre este delito común y la ley de conductas terroristas. ¿Por qué? Porque si en el contexto de la colocación de un artefacto explosivo, en el contexto del artículo 14D, es decir, como delito común, se causan muertes, se causan lesiones, no por ese solo hecho ya podríamos entender que estamos en presencia de una figura de carácter terrorista. Y digo esto puesto que la ley 20.813, entre otras cosas, además, agregó el nuevo artículo 17b, que establece una regla especial para los casos en que, con la comisión de algunos delitos de la Ley de Control de Armas, dentro de los cuales señala expresamente el artículo 14d, se cometan cuasi delitos u otros, debemos entender homicidios y lesiones también, pueden ser cuasi delitos o delitos, lo que se aplica entonces ahí sí, como regla especial, el artículo 74 del Código Penal. Entonces tenemos que ni el lugar, ni el uso de un artefacto explosivo, ni el poder expansivo del artefacto explosivo, ni tampoco la causación de muerte o de lesiones nos sirven ya como criterios diferenciadores entre delitos comunes y delitos de carácter terrorista. Básicamente, la única forma entonces de hacer esta distinción es con el ya muchas veces mencionado elemento subjetivo del artículo primero de la ley antiterrorista. Se ha citado muchas veces durante los alegatos de clausura el informe en Derecho del profesor Héctor Hernández, que se realizó para la Defensoría Penal Pública, en que se pronuncia sobre el punto. El mismo profesor Héctor Hernández, ya en la primera página, en el último párrafo de este informe, dice la tesis, se refiere a su tesis que expone en ese informe en Derecho, dice la tesis que la ley chilena ha adoptado el peor método posible para definir lo que debe entenderse por terrorismo para los fines del derecho penal, asumiendo un criterio subjetivista de muy difícil verificación, no solo desde un punto de vista estrictamente probatorio, sino también desde una perspectiva material, pues alude a una finalidad que suele no corresponder a las de quienes, al menos conforme a las representaciones sociales dominantes, cometen actos terroristas. Se trataría en consecuencia de una ley con muy escaso potencial de aplicación práctica. Y hay que ser presente también respecto de todos los informes en derecho la siguiente cuestión. Más allá, evidentemente, de la rigurosidad de sus informes en derecho, más allá del estudio que se realizaron en sus informes en derecho, no podemos perder de vista que ninguno de sus autores, el profesor Antonio Bascuñán, por ejemplo, y el mismo Héctor Hernández, no tuvieron a la vista en su momento, por razones temporales, estas nuevas figuras que contempla la Ley de Control de Armas, porque evidentemente no sabemos cuáles podrían haber sido las consecuencias en su argumentación, habiendo tenido a la vista estas nuevas figuras respecto que señala nuestra Ley 17.798 en cuanto a que ya ni siquiera la intensidad del artefacto explosivo y ni siquiera las consecuencias ya tampoco podrían entenderse solamente ya ni siquiera a nivel como criterio de distinción entre delito común y delitos de carácter terrorista. Asumido así las cosas, entonces, vuestra señoría, habría que entender entonces de qué manera se podrían concretar estos elementos de distinción del artículo primero de la ley antiterrorista en el caso que ya nos ocupa. Y la verdad es que volvemos básicamente a las mismas cuestiones, de hecho, a las que hacía referencia el día de ayer, particularmente siguiendo en todo caso las alegaciones que hacía el Ministerio del Interior, que siguiendo a Ramón Rayés y Vallés en su obra La prueba del dolo, que corresponde, entiendo, a su tesis doctoral, señalaba una serie de criterios respecto de cada uno de los cuales buscaba una concreción en el caso que nos ocupa. Y la verdad es que, siguiendo la línea de argumentación de nuestro colega del Ministerio del Interior, cada uno de esos criterios
que él señalaba los trata de concretizar precisamente en algunos de los elementos que, como ya dije, no nos sirven ya como criterio de distinción entre delito común y delito terrorista. El lugar de colocación del artefacto explosivo, la naturaleza del artefacto explosivo, las consecuencias que pueda tener la colocación del artefacto explosivo o la reiteración en la colocación, toda vez que la reiteración tampoco ya nos serviría como criterio de distinción, puesto que nada obsta a que una persona pueda ser sancionada por el artículo 14b en reiteración y por ende se le aplicarán entonces las reglas generales del artículo 74 o eventualmente las del artículo 351 del Código Procesal Penal. Luego entonces no nos van quedando mayores criterios de distinción y ya todos sabemos, vuestras señorías, que los elementos de carácter objetivo, como ya hemos visto, no son criterios de distinción suficientes para hacer la distinción y tampoco el solo hecho de las consecuencias. Luego volvemos al punto de partida, que son estos elementos subjetivos, que como ya dije, el Ministerio del Interior los desarrolla, pero retrotrayéndose nuevamente, insisto, a esos criterios de carácter objetivo, que insisto, ya no nos sirven de criterio de distinción. Por eso, a juicio de esta defensa, ya cobra relevancia entonces la opinión de la profesora Mirna Villegas. ¿En qué punto? La profesora Villegas publicó un artículo en diciembre del año pasado llamado El terrorismo en la Constitución chilena. Entiendo que ese fue también un artículo al que hizo mención el Ministerio Público. No sé si fue el Ministerio Público también o otro interviniente que señaló respecto de este artículo que la profesora Villegas hacía una alegación más bien de ley ferenda. Pero la verdad es que en este artículo, que de hecho es de fácil acceso, vuestras señorías, en el buscador Google, es cosa de señalar Mirna Villegas, terrorismo, constitución, y el primer resultado de la búsqueda es este artículo, se lee lo siguiente, en la página 305. Sin perjuicio de lo expuesto de ley data, es posible realizar una interpretación integrativa y utilitaria de los artículos 9, 16 y 17 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley 18.314, que permita considerar, a efectos de su aplicación práctica, que no cualquier acto es terrorista, sino solo aquel que tiene una finalidad política en el sentido de socavar la democracia y para ello utiliza como estrategia el atentado contra derechos humanos fundamentales, lo que a su vez supone la presencia de una organización capaz de llevar adelante dicha estrategia. Con relación a esto último, no ha sido pacífica la discusión acerca de si actores no estatales tengan la capacidad de diseñar y llevar a cabo una estrategia de violación a derechos humanos fundamentales y tiene sentido ante la asimilación que se ha hecho en algunos países del terrorismo interno con un crimen contra la humanidad. Entonces, cuando la profesora Mirna Villegas, vuestras señorías, exige o entiende que para estar en presencia de delitos terroristas señala que estos deben ser solamente cometidos en el contexto de una organización o asociación ilícita, no lo está haciendo primero en el marco de una alegación de ley ferenda proponiendo modificaciones a nuestra legislación, sino que ella efectivamente entiende que por la regulación expresa que hace nuestro sistema se debería entender que estos delitos de carácter terrorista solamente pueden ser cometidos en dicho marco. ¿Y por qué dice eso y cómo llega a esa conclusión? Básicamente por una interpretación a partir de la Constitución. Lo que señala ella básicamente en este mismo estudio es que si se entiende que hay una regulación y una sanción a nivel ya constitucional en el artículo 9 de la Constitución Política de la República y nada más ni nada menos que en lo que dice relación con el capítulo 1, es decir, las bases de la institucionalidad, efectivamente una conducta de carácter terrorista, primero, implica un atentado a los derechos humanos. Segundo, también efectivamente un atentado en contra de la base de la institucionalidad. Y tercero, y esto en relación ya con las consecuencias que puede acarrear la sanción como delito terrorista. Lo señala particularmente en la página 300 y 301 de este mismo artículo. Señala que el artículo 9 de la Constitución, en primer lugar, esboza un concepto al declarar que el terrorismo es esencialmente contrario a los derechos humanos. Luego ordena al legislador regular estas conductas terroristas mediante una ley de quórum calificado. También establece penas accesorias de inhabilitación especial para el condenado por delitos de terrorismo por un plazo de 15 años, como por ejemplo
impedimentos para ejercer cargos o funciones públicas, sean o no de elección popular, ser rector o director de un establecimiento de educación o para ejercer en ellos labores de enseñanza, explotar un medio de comunicación social o ser director, administrador o desempeñar funciones de difusión de información. También para ser dirigente de organizaciones políticas, educacionales, vecinales, gremiales, estudiantiles, profesionales, empresariales o sindicales. En otras palabras, y de esto deduce la profesora Mirna Villegas, que esta verdadera marginación, esta verdadera inocuización que se produce al condenado por conductas terroristas no puede ser sino entendida también entonces respecto de una persona que efectivamente atenta contra la paz social o contra la organización social de tal modo intenso, de una manera de tal intensidad, que debe entenderse, por cierto, como una conducta particularmente gravosa en contra de la organización social o del Estado. Y solamente puede realizar aquello una organización delictiva o una asociación ilícita y no un sujeto individualmente considerado. Por ello, vuestras señorías, son esas conclusiones las que establece la profesora Mirna Villegas, de la manera que la he logrado entender, y que básicamente la misma profesora las reitera en el ya muchas veces también mencionado informe a la Defensoría Penal Pública, en lo que dice relación con la ley de aplicación de la ley antiterrorista en el caso Pitronelo. Lo señala también expresamente en ese mismo informe, como decía, en la página 20 del mismo informe, en que, haciendo mención también al muchas veces señalado Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas, ella señala expresamente: la normativa antiterrorista debe ser interpretada conforme a este convenio, en el sentido de acoger expresamente que los atentados contra la propiedad solo serían punibles conforme a la Ley de Conductas Terroristas en la medida en que atacan la función social de la propiedad, cumpliéndose, empero, los demás requisitos para que una conducta pueda ser considerada terrorista, de acuerdo al concepto constitucional de terrorismo al que se ha hecho referencia, y cuyos elementos centrales serían la estrategia de ataque a derechos fundamentales con la finalidad de destruir el orden constitucional llevada a cabo por una organización dotada de infraestructura e ideología tales que le permiten erigirse en una especie de microestado dentro del Estado. Es básicamente esa la línea de argumentación que sigue la profesora Villegas, que la ha reiterado en ambos, tanto en el informe de la Defensoría Penal Pública como en este artículo que publicó el año pasado, en diciembre de 2016, en la revista de Derecho de la Universidad de Valdivia, en que ella exige entonces este requisito de una organización tras la comisión de estos delitos. Y si nos fijamos bien, de hecho resulta bastante razonable lo que sostiene la profesora Mirna Villegas, toda vez que ya ese sería el único criterio como para que nos está quedando en nuestro ordenamiento para hacer una verdadera distinción entre delitos comunes y delitos de carácter antiterrorista, toda vez que, como ya hemos visto y lo he reiterado, los demás elementos de carácter objetivo ya no nos sirven como criterios de diferenciación. Por ello sostengo, vuestras señorías, que ni en el caso del hecho número 1, ni en el caso del hecho número 2, en lo que dice relación con mi representada, se pueden afirmar delitos de carácter terrorista. Ahora, si no son delitos terroristas y no se puede afirmar la aplicación retroactiva del artículo 14D, entonces habría que ver, bueno, entonces cuál sería la calificación correspondiente. En ese caso yo concuerdo con el colega que me precedió, don Washington Lizana, en el sentido de que efectivamente estaríamos en presencia de la figura del artículo 13 de la ley 17.798 en cuanto a la posesión o tenencia de un artefacto explosivo, que estaría en concurso con un delito de daños en ambos casos, tanto en el hecho número 1 como en el hecho número 2 del artículo 487 del Código Penal, y en el caso del hecho número 1, ahora sí, en concurso también con los delitos de lesiones correspondientes, toda vez que ya no se podría entender que la sola posesión o tenencia del artefacto explosivo del artículo 13 de la ley 17.798 ya implica el disvalor de las lesiones. Por de pronto, la sola realización delictiva del artículo 13 no podría entenderse que se quepan subsumidas allí las lesiones que se causaran. Habría entonces una relación de carácter concursal. Ahora, la naturaleza del concurso es lo que resta
ver a continuación. Respecto de la naturaleza del concurso, vuestra señoría, y para ello primero hacer una breve mención, que la verdad es que para estos efectos creo que no tendría mucha relevancia práctica en definitiva y por las consecuencias que voy a señalar. Respecto de la calificación de las lesiones en general del hecho número 1, entiende esta defensa que solamente podrían calificarse de menos graves aquellas que se causaron a Cristian Tavilo, no al resto de las personas que estaban en el lugar. Y básicamente esto citando la declaración del doctor Marco Ramírez, quien declaró el 10 de abril por los informes de los señores Gatica, Borges, Montes, Silva Olivares y Vega Quesada. Él es el perito del Servicio Médico Legal y que señaló que ninguno tenía lesiones físicas al examen físico ni tampoco alteraciones de la audición. A una semana de los hechos presentaban audiometría normal. Todos, dijo, serían lesiones leves, salvo Tavilo, que sí presentaba alteraciones en la audición. A todos ellos los examinó el 9 de enero del año 2015. Algunos le relataron la pérdida temporal de la audición, lo que sería consistente en todo caso con el relato de lo acontecido. Básicamente, por esta calificación que hizo el doctor Ramírez, su señoría, entiende esta defensa que las lesiones que allí se causaron debieran considerarse lesiones leves, salvo la del señor Tavilo, que él mismo las considera como lesiones menos graves. Ahora, en todo caso, y como veremos, la verdad es que para efectos de una posible penalidad, aquí no tendría mayor importancia si son lesiones leves o lesiones menos graves, toda vez que todas ellas están en una relación conjuntamente de un concurso ideal, toda vez que en un mismo hecho se produjeron estos mismos resultados. Acá yo discrepo de la Universidad Católica particularmente en cuanto dijo, o el creyente Universidad Católica, en cuanto dijo que aquí debería ser cada una valorada por separado. Aquí estamos en presencia de un concurso ideal en los términos del artículo 75, toda vez que un mismo hecho, insisto, produjo estos mismos resultados en un mismo contexto. Me parece que el caso más conocido en nuestra jurisprudencia sobre aplicación del concurso ideal, de la manera en que lo estoy diciendo, es la causa Roll 2596-09 de la excelentísima Corte Suprema. En esta causa Roll, en sentencia del 8 de julio del año 2010, la excelentísima Corte Suprema se pronunció en el famoso y conocido caso Prats. Como se sabe, en el caso Prats, la DINA le ordena a Michael Townley la instalación de un artefacto explosivo en la ciudad de Buenos Aires. Al estallar este artefacto explosivo, se produce la muerte coetánea tanto del excomandante en jefe Carlos Prats como de su cónyuge, la señora Sofía Cuthbert. En el considerando 31º de esta sentencia, respecto del homicidio calificado, lo que dice la excelentísima Corte Suprema es lo siguiente. Dice, la modalidad del hecho delictivo, accionando un mecanismo explosivo y provocando simultáneamente dos muertes, encuadra en la figura del denominado concurso ideal homogéneo, reglamentado en el artículo 75 del Código Punitivo, que concurre cuando un mismo hecho se realiza varias veces el mismo tipo penal, como por ejemplo si con un mismo disparo se da muerte a dos personas. Citando para ello a el profesor Enrique Curi, Derecho Penal, Parte General, séptima edición del año 2005, edición de la Universidad Católica, página 665, citando para ello también a todos los demás autores que señala en dicho considerando, los profesores Bustos y Mario Garrido, que allí se indican. En ese entendido, vuestra señoría entiende esta defensa entonces que estamos en presencia en lo que dice relación con las lesiones en una relación de concurso ideal. Digo yo que no tenía mayor relevancia práctica porque finalmente, como sabemos, en un concurso ideal se aplica la pena mayor asignada al delito más grave. Y ya habiendo un único delito de lesiones menos graves, como sería el caso del señor Tavilo, habría que afirmar entonces que habría penalidad de lesiones menos graves. Pero eso ya son detalles de los que habría que ocuparse en una eventual oportunidad procesal distinta, por supuesto, a esta, puesto que dicen en relación más bien con la penalidad. No solamente el concurso, las lesiones están en relación de concurso ideal entre sí, sino que además está en relación de concurso ideal con los delitos de daños que se produjeron en el hecho número 1.
toda vez que, nuevamente, es un único artefacto explosivo que, al detonarse, produce estos diversos resultados delictivos, un delito de daño y los delitos de las lesiones. A su vez, entonces, todas las lesiones, junto con el delito de daños, están en relación de concurso ideal. ¿Cuál sería la relación, entonces, entre estas lesiones y daños en concurso ideal por un lado, en relación con el artefacto explosivo o la posesión y tenencia? Aquí ya sí, también nuevamente concuerdo con la defensa de Guzmán Amadeo, en el sentido de que habría un concurso medial entre la posesión del artefacto explosivo con estos otros delitos que ya dije que se causaron. Y así nuevamente estaríamos dentro del marco de la aplicación del artículo 75 del Código Penal. Respecto del agravante, vuestras señorías, en lo que dice relación con la agravante del 12 número 3 del Código Penal, entiende esta defensa, en primer lugar, volviendo al punto de partida, si este tribunal entiende que es un delito de terrorismo, esta defensa sostiene que debiese rechazarse la circunstancia agravante básicamente por las razones de inherencia señaladas en el artículo 63, inciso segundo del Código Penal, toda vez que sería la forma de comisión de tal modo inherente al delito que no podría valorarse ya por una segunda vez para efectos de agravar incluso la penalidad correspondiente. De hecho, la misma calificación de terrorismo que hace el Ministerio Público en su acusación haría sostener el rechazo de dicha agravante. ¿Por qué? Porque al describir los hechos, ya casi al final, en el hecho número 1, el Ministerio Público señala que la fabricación, el transporte, la colocación, la activación y detonación del artefacto explosivo fueron realizados de manera premeditada con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctimas de delitos de esta misma especie, en atención a la naturaleza y efecto de los medios empleados, claramente estragosos e indiscriminados en sus efectos. Luego, si este tribunal concuerda con aquella parte de la acusación del Ministerio Público en cuanto a que los medios estragosos son tomados en cuenta para calificar el hecho como terrorista, no los podría valorar nuevamente para la aplicación de la circunstancia agravante, toda vez que ya fueron contemplados para afirmar la calificación jurídica de terrorismo. Si se rechaza la calificación de terrorismo, ahí sí esta defensa entiende que podría aplicarse la agravante, pero evidentemente solo en lo que dice relación con los delitos de daños y con los delitos de lesiones, no con la colocación del artefacto explosivo, toda vez que ese es el medio. En cambio, lo que dice la agravante dice relación más bien en la forma en que se realiza el resultado delictivo. Luego, si el resultado delictivo es el de daños y lesiones, es para la comisión de esos delitos es que debe ser considerada la circunstancia agravante y no para la colocación del artefacto explosivo. Y vuestras señorías, me restaría solamente ya respecto del hecho número 4. Respecto del hecho número 1 y 2 ya no tengo mayores consideraciones. Y respecto del hecho número 4, vuestras señorías, la verdad es que no hay mayores consideraciones que realizar al respecto. La ley 20.813 no realizó modificaciones en lo que dice ya relación con la conducta, sí con la penalidad, y creo que no cabe ya referirse sobre eso en esta etapa procesal. Así las cosas, vuestras señorías, si es que este tribunal estima que no debo extenderme respecto de otros puntos o hacer algún tipo de aclaración, es todo cuanto puedo señalar.
vamos a pedir al señor defensor que por favor se haga cargo de la forma como fue planteada la acusación que dedujo tanto el Ministerio Público como los demás querellantes en relación al hecho 1 en el cual que se le imputa a su representado, en relación al artículo 2, número 2. Artículo 2, número 2 específicamente. Y después de eso, los elementos tanto objetivos y subjetivos de ese ilícito. Le solicitaría un breve receso, entonces eso sería para tal efecto no más de 5 minutos, solamente para ordenar alguna idea. Muy bien, se decreta un receso por el tiempo solicitado. Unidas. Se estima que 1 de cada 10 trasplantes realizados en el mundo se hace con órganos que provienen del tráfico. La doctrina define este delito como la venta y transporte de órganos con el fin de obtener un beneficio económico. Es un concepto criminológico que se refiere al hecho de que ciertas personas ponen a disposición de otras órganos para ser trasplantados en caso en que estas otras personas no están dispuestas a seguir el curso regular que se establece en los sistemas sanitarios. Solo en 1954, con el avance de la ciencia, se hizo el primer trasplante de órganos. Una operación entre gemelos fue pionera en la materia. El aumento en este tipo de cirugías, la alta demanda y la escasa oferta abonaron el terreno para el surgimiento del tráfico ilegal de órganos. Bueno, el concepto de tráfico de órganos nace con la posibilidad médica del trasplante. A mediados de los años 60 del siglo XX empezó a realizarse trasplantes de órganos. Con ello apareció la posibilidad médica y apareció una situación de escasez de órganos. Desde los años 70, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por esta práctica. Para la institución internacional, ni el cuerpo humano ni sus partes pueden ser objeto de transacción comercial. Lo anterior fue establecido recién en una resolución en 1991. En Chile, en 1996, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se promulgó la Ley 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, una legislación que permitió perseguir y sancionar el tráfico ilegal de órganos con una pena que va desde los 61 a los 540 días de cárcel. En Chile fue sancionado a propósito de la ley de trasplante, que es del mediados de los años 90. Antes no existía porque básicamente no habían posibilidades médicas para un trasplante de un órgano de un tercero a otro fuera del sistema sanitario. Según la OMS, Pakistán, India y China son los países que lideran el ranking de tráfico ilegal de órganos. Para los expertos, un negocio que surge de una necesidad tan básica como la salud y que es muy difícil de combatir. Una vez que se empieza a hacer posible el trasplante como tratamiento médico, surge la necesidad de contar con órganos adecuados y no hay órganos para todos los que necesitan. Y entonces en la mayor parte de los sistemas hay sistemas de lista, entonces esto genera un grupo de personas que no están en los primeros lugares de la lista o que están derechamente excluidas de las listas y que entienden que necesitan los órganos y por esas razones buscan por cualquier vía una solución al problema sanitario que les padece, que son problemas reales. Expertos afirman que el tráfico de órganos es considerado un crimen organizado y transnacional, siendo una amenaza para países con menor desarrollo. En 2012, la ONG Organs Watch indicó que se venden de manera ilegal entre 15.000 y 20.000 riñones al año en todo el mundo. Contaminación del agua de mar con hidrocarburos, la muerte de 152 animales transportados como carga y una gran cantidad de recursos hidrobiológicos afectados. Esas fueron las consecuencias del hundimiento del Amadeo I en el paso Kirk de Magallanes el 18 de agosto del 2014.
Las causas: el capitán de la nave, Eleodoro Barría, ingresó a las 9 de la mañana en lugar de las 14 horas, desconociendo las recomendaciones del manual de navegación derrotero de los canales del sur. Y el timonel Ricardo Zurita realizó un giro a estribor cuando debió hacerlo a babor, golpeando el casco del navío contra rocas, lo que provocó el derrame de combustible. No hubo intencionalidad, hubo, fuera todo duda, imprudencia, no tomar en cuenta ciertos riesgos, ciertas condiciones de la navegación en ese momento. Por lo tanto, entonces no era posible atribuirles una responsabilidad penal. En octubre del 2017, el Juzgado de Garantía de Natales condenó a los tripulantes del navío a pagar 50 UTM mensuales y canceló el título del capitán por el delito consumado descrito en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, uno de los pocos delitos que cuenta con protección medioambiental establecidos en esta legislación. Y es una de las grandes, digamos, falencias de nuestro sistema de legislación ambiental, que no tenemos aquí el delito penal ambiental. Nuestra Ley de Bases Generales de Medio Ambiente pone el énfasis entonces en el funcionamiento de esta institucionalidad, pero no en lo que se quiere lograr en cuanto a protección ambiental. Y esa protección ambiental finalmente se da solo casuísticamente al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental en particular. Y donde no llega el sistema de evaluación de impacto ambiental solo tenemos reparación, o sea, solo tenemos posibilidad de proteger el medio ambiente una vez que el daño está producido. El derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentran establecidos en el artículo 19 de la Constitución y son dos de las principales herramientas con las que se combate la contaminación intencionada de terceros. Para garantizar este derecho hay que presentar un recurso de protección, como el interpuesto por un grupo de vecinos contra la empresa de servicios sanitarios de los lagos, ESAL S.A., que depositaba aguas servidas por ductos de alivio al lago Panguipulli. Cuando un particular presenta un recurso de protección no va a lograr una multa, sino que va a lograr que se restablezca el imperio del derecho en el sentido de que aquella actividad que está vulnerando su garantía, que la Corte ordene el cese de esa actividad. Y eso es lo que sucedió en este caso. El 11 de octubre del 2017, la Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la empresa sanitaria a cesar las descargas e informar a sus clientes las iniciativas concretas adoptadas para evitar el ingreso de aguas lluvias a su red. Hay algunas figuras penales que pueden ser investigadas por la Fiscalía. No tenemos todavía un delito ambiental general, digamos, que sancione la contaminación. Entonces tenemos vías administrativas y vías jurisdiccionales. El sistema de evaluación de impacto medioambiental y las herramientas de control que de él emanan, como las potestades de fiscalización que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, son vías administrativas de acción ante la presencia de daño ambiental, pero también existen vías judiciales. Lo otro es la responsabilidad civil ambiental. En este caso es cuando ya existe un daño ambiental y uno lo que quiere obtener es la reparación del medio ambiente. Esa es la vía que podemos utilizar. También se utiliza ante los tribunales ambientales. Y por otro lado, bueno, si encontramos casos en que efectivamente tenga incidencia la norma penal, podríamos intentar, de activar la persecución penal por medio del Ministerio Público principalmente. Actualmente existen proyectos de ley relacionados con la administración de áreas silvestres protegidas y bosques, la reforma al Código de Agua y la protección de glaciares, pero aún no existe uno para la Ley Orgánica de Delitos Ambientales, a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son cerca de las 2 de la tarde del 21 de octubre de 1993 y en el corazón de Las Condes, una micro pasa por la intersección de Manquehue con Apoquindo. En su interior van 5 lautaristas que minutos antes asaltaron una sucursal del Banco Higgins. Con ellos, decenas de pasajeros que están a punto de vivir uno de los capítulos más sangrientos de los primeros años de democracia. Una balacera feroz se produjo hace pocos minutos en el sector del Faro de Apoquindo. Mira, yo lo que escuché fue cuando paró la micro
y pegaron como 2 balazos de arriba y de repente yo con mi primo trabajaba con un primo